Vamos a estar leyendo entonces 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Gloria a Dios. Amén. 2 Timoteo capítulo 2 y leemos en el nombre del Señor el versículo 14. Dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Toda la gloria, la honra, Señor, te la damos a ti. Permítenos a través de tu palabra poder ser edificados, poder ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación, en cuanto a lo que tú tienes y quieres para cada una de nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Permítenos en esta hora, Señor, poder a través de tu palabra extraer esos principios en el cual tú tienes para cada una de nuestras vidas, que nos llevan, Señor, a entender y a conocer tu voluntad, tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Que quiero en esta noche poder tener unos minutitos para poder extraer de la palabra del Señor algunos principios en el cual cada uno de nosotros necesitamos para vivir, para conducirnos, para poder a través de la palabra del Señor encontrar la guía, encontrar la luz, encontrar lo que necesitamos para enfrentarnos a las diferentes cosas en el cual nos tocan vivir. Siempre digo y siempre realmente recalco lo que usted y yo oímos, lo que usted y yo aprendimos o aprendemos día tras día, o cuando estamos en la presencia del Señor recibiendo una palabra, realmente es para que usted y yo podamos aplicarla, ponerla en práctica en los diferentes días, en las diferentes circunstancias que nos tocan vivir a diario. Diariamente nos enfrentamos con diferentes situaciones. Diariamente tenemos que decidir cosas, diariamente tenemos que optar por cosas, diariamente tenemos que enfrentarnos a diferentes circunstancias que muchas de ellas hacen realmente que nuestra fe se apague, que nuestra fe decaiga, que nuestra fe empiece a tambalear, y muchas veces, mi hermano, perdemos de vista el objetivo o perdemos de vista hacia dónde vamos caminando y empezamos a claudicar, empezamos a dudar, empezamos a no encontrar sentido realmente a nuestra vida, no encontrar sentido al Evangelio, y muchas veces de esa manera perdemos de vista el blanco. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Amén. Bueno, menos mal, no estoy solo. Entonces, de esa manera, cuando Pablo le habla a Timoteo en una de sus cartas, y usted, los versículos que comenzábamos hablando y teníamos presente, habla de toda una preparación, habla de todo
un trabajo que tiene que hacer Timoteo para presentarse delante de Dios, para poder estar aprobado, para poder presentarse, para poder llegar delante de la presencia del Señor, para poder buscar de la presencia de Dios. Pero no solamente eso, sino que lo está llevando a través de la Escritura o a través de la carta, lo está llevando realmente para que él pueda tener claro el objetivo y no desviarse ni siquiera por conductas, no desviarse por diferentes circunstancias alrededor, no desviarse por diferentes actores que puedan estar alrededor de él, que muchas veces nos hacen perder el objetivo o perder de vista hacia dónde vamos. Muchas veces nosotros tenemos claro dónde queremos ir, pero muchas veces las diferentes circunstancias que nos encontramos, diferentes personajes en el cual nos encontramos, hacen que nosotros perdamos de vista el objetivo, nos retrasemos, nos entretengamos con diferentes cosas y realmente perdamos el tren o perdamos la oportunidad de ver y de sentir la presencia de Dios respaldando nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, evita las discusiones, evita las profanas, las palabras vacías, evita aquellas contiendas, evita diferentes cosas, porque muchas veces hasta queremos defender ciertas verdades que nosotros tenemos o creemos, y muchas veces, mi hermano, nos ponemos en un pedestal de juez o nos ponemos en un pedestal de defensor aún del Evangelio o aún de Dios mismo, y cuando Dios no necesita ni que usted y yo lo defendamos. Y Dios no necesita ni siquiera que usted y yo defendamos el Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios que lo único que tenía que hacer Timoteo era aplicar la palabra. Vive la palabra, siente la palabra, llénate de la palabra. Todas ellas te conducirán, dice la palabra de Dios, hacia la verdad. Porque te encontrarás con diferentes situaciones, te encontrarás con diferentes circunstancias. Y Pablo le decía, vive la palabra, siente la palabra. Que podría tener una experiencia con la palabra. Y también le hizo ver que en las diferentes circunstancias y aún dentro del cuerpo donde él se movía, aún dentro de la actividad donde él se movía, en el versículo 20 le dice Pablo a Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Le hizo ver también el apóstol Pablo a Timoteo que aún dentro de una misma casa, aún dentro de un mismo cuerpo, hay diferentes tipos de miembros, hay diferentes tipos de vasos. Dígale al que está a lo suyo, en nuestra misma casa hay diferentes tipos de vasos. Hay diferentes tipos de vasos. ¿A cuántos nos ha pasado, veo que cuando se van rompiendo los vasos y empezamos a tener un vaso de cada color, un vaso de cada... ¿O no? Muchos se ríen. Y sí, pues no lo vamos a tirar. Y cuando se compra más, veo, hay de todo y es para elegir. O sea que la palabra es cierta, ¿no? En una casa grande hay distintos tipos de vasos. Hay distintos tipos de vasos. Ahora, dice la palabra de Dios, unos son para usos honrosos, otros son para usos viles, unos son para de oro, de plata, diferentes tipos en el cual podemos llegar a tener. Ahora, lo importante es lo que llena los vasos. Lo importante es aquello que llena los vasos. Usted y yo podemos ser diferentes, pero lo que nunca realmente, en lo que nunca hallaremos diferencia es en la esencia que nos llena. ¿En quién nos está llenando? Podemos ser un vaso de barro, podemos ser un vaso, mi hermano, para un uso vil, pero yo manteniéndome lleno de la presencia de Dios voy a ir mutando, voy a ir cambiando, voy a ir transformando y me voy a ir transformando en un vaso para un uso honroso. De eso dice la palabra de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, tranquilo. Timoteo, tranquilo, porque aún con aquellos que te rozas, aún con aquellos que buscan la contienda, son diferentes tipos de vasos, pero aún en ellos también está la presencia de Dios. Aún en ellos también está la visitación de Dios. Yo quiero hablar en esta noche acerca no solamente de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros vasos. Yo soy un vaso en el cual necesito de la presencia de Dios. Diga, ponga su mano ahí en el pecho, diga, yo soy un vaso donde la presencia de Dios yo quiero que habite. Es más, dice 2 de Corintios, dice que tenemos este tesoro ¿en qué?
en vasos de barro para que la excelencia sea de Él y no de nosotros. Para que nunca, realmente nunca nosotros creamos que lo de Dios, realmente Él vino a posarse porque yo merezco, porque soy realmente muy útil para las cosas de Dios. Yo soy un vaso de barro donde la presencia de Dios ha elegido habitar. Dice la palabra de Dios, no os elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Yo los he elegido para ser llenos de la presencia de Dios. Ahora somos diferentes. Dígale al que está a lo suyo, somos distintos. Somos distintos. Somos diferentes. A lo mejor usted es un vaso de acero inoxidable y al lado tiene un vaso de cristal. ¿O no? Mira el que está al lado del suyo. ¿Vaso de qué? ¿Qué cara de vaso? ¿De qué tipo de vaso? ¿De plástico, eso de que venían en la Coca-Cola? No. ¿O un vaso de cristal de esos que son para ocasiones especiales? ¿Qué tipo de vaso tiene al lado? A ver, mírelo bien, obsérvelo. ¿Qué tipo de vaso? ¿Quién dijo por ahí? ¿Quién dice? La flor, un vaso de oro. Bueno, Florcita, Dios bendiga tu autoestima. Dios bendiga. La humildad sobre todo. Claudia, bueno, Claudia, también Dios bendiga su autoestima. Tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿Vio? Tiene un vaso al lado que lo mandó al frente. ¿Vio qué tipo? ¿Somos distintos o no somos distintos? Dios es un Dios que aún seamos diferentes en nuestro estado, seamos diferentes en nuestra forma, pero lo que nunca va a cambiar es Él. Él nunca va a cambiar, nunca va a dejar de ser. Él siempre va a ser igual. Dígale al que está a lo suyo, Dios siempre va a ser igual contigo. Dios siempre va a ser igual contigo. Pero necesitamos realmente que la presencia de Dios llene nuestras vidas para convertirnos en vasos para usos honrosos. No que seamos vasos para usos viles, sino convertirnos en vasos para usos honrosos. Que realmente seamos vasos elegidos, que realmente seamos vasos aprobados. Pablo le decía en los primeros versículos que leíamos, procura con diligencia, o sea, le está diciendo, apresúrate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué arrepentirse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que hay un trato, o sea que hay una relación, o sea que debe de haber, mi hermano, una comunicación, una relación, una gimnasia en Dios. ¿Para qué? Y un escudriñar la palabra del Señor y el hecho de buscar, de estar en comunión, en relación con Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se encarne en nuestra vida. A mayor presencia, mayor llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, será mayor la posibilidad, mi hermano, de bendición en nosotros, de obtener la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Pero necesitamos, mi hermano, ir cambiando y necesitamos nosotros ir transformándonos a través de la palabra del Señor para llegar a ser aquello que Dios soñó de nuestras vidas. ¿Cuántos me van siguiendo? Quiero que vaya la palabra de Dios en el libro de Juan, para ir buscando el hilo. Tiene Juan capítulo 2. Muy conocida la situación, la palabra. Juan capítulo 2, las bodas de Canaán. ¿Cuántos lo han leído alguna vez? ¿Lo ha leído? Dice el versículo 1 en adelante, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino.
Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Que quiero ir cerrando con esto. Mi hermano, dice la palabra de Dios, el primer versículo, los primeros versículos que leíamos, nos sitúa en un tiempo, o nos pone a nosotros en un tiempo. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea. Nos está situando, la palabra de Dios nos está llevando y posicionándonos en un tiempo en el cual, lógicamente, sucedieron cosas, pero al hablar la palabra de Dios o a llevarnos a nosotros a través de la revelación o a través de la palabra profética de Dios, nos está situando a nosotros en este tiempo. Estamos transcurriendo el tercer día de Dios y estamos transcurriendo las últimas horas, los últimos días. Estamos transcurriendo un tiempo especial donde lógicamente va a suceder unas bodas. ¿Cuántos están entendiendo? Van a suceder unas bodas y usted y yo realmente estamos siendo invitados a esas bodas. Usted y yo necesitamos entenderlo, hacia dónde Dios nos está llevando, y como iglesia, cuál es la función, cuál es la tarea, qué rol vamos a cumplir nosotros en las bodas, o qué rol vamos a cumplir nosotros más allá de estar en este tiempo. Dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios, Jesús había sido invitado a las bodas, él, sus discípulos, la madre de Jesús, y dice que las bodas transcurrían normalmente hasta que en un momento determinado, ya era el tercer día, y dice que el vino comenzó a faltar. Recuerda que las bodas realmente en la antigüedad, o las bodas judías, lo mínimo que duraban era en 7 días, de 7 a 21 días, pero 7 días era lo mínimo que duraban. En el tercer día ya no había vino, o sea que los muchachos se habían apresurado a tomar. Pero al tercer día ya no había vino. Y dice que la madre de Jesús se enteró que no había vino y rápidamente le dijo: Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿por qué vienes a mí, mujer, que tienes conmigo? No ha llegado todavía mi hora. Y en ese momento la madre de Jesús, María, le dice a los sirvientes, los que estaban ahí: haced todo lo que Él les diga. Dice la palabra de Dios, el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Quiero hablarle un poquito de esas 6 tinajas. Esas 6 tinajas en el cual la palabra de Dios habla, son figuras realmente de nuestras vidas. Son figuras de usted y de mí. 6 tinajas que estaban ahí en la casa, 6 tinajas que eran de piedra, 6 tinajas que cumplían una función y eran para agua, pero también no solamente eran para agua, sino que estaban ahí para un rito, o estaban ahí olvidadas, o estaban ahí al costado, que solamente eran utilizadas en ocasiones especiales o eran utilizadas para algún rito especial, en algún tiempo especial. ¿Cuántos me van siguiendo? Ahora, esas tinajas estaban inútiles. Diga, esas tinajas estaban inútiles. Dentro del contexto de las bodas, dentro del contexto del tiempo, esas tinajas estaban sin sentido, o esas tinajas estaban sin cumplir una función. ¿Cuántos me van siguiendo? Esas tinajas estaban ahí y no eran parte de las bodas. No eran parte de todo el armado, no eran parte de todo el ritual. Estaban ahí por un adorno, o estaban ahí por el hecho de que solamente en alguna oportunidad en la casa se habían ocupado y habían quedado relegadas. Habían quedado al costado de la casa y estaban ahí sin ser usadas. Y dice la palabra de Dios que habían, dice, 6 tinajas de piedra. Y dice que Jesús
tomó esas 6 tinajas, ordenó, les dijo que tomaran esas 6 tinajas y las llenaran de agua. Y ahí dice que sacaran de las tinajas, sacaran del contenido que tenían y las llevaran ese contenido al maestresala para que él probara lo que había. Ahora yo quiero decirle algo. Pablo a Timoteo le está diciendo, en las diferentes circunstancias de la vida, en los diferentes acontecimientos, en las diferentes cosas en el cual él se pudiera encontrar en la vida, él le dice que tomara precaución, que él le está diciendo Pablo a Timoteo que no perdiera tiempo en diferentes cosas, que él se posicionara y que él solamente tuviera en claro hacia dónde iba. ¿Cuánto me van siguiendo? Que él solamente tuviera en claro cuál era su meta. En otra de las cartas Pablo le dice a Timoteo, tú predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán momentos en el cual se amontonarán muchísimos, porque tendrán comezón de oír. Tú predica la palabra. Siempre el consejo de Pablo a Timoteo fue situarlo y que él pudiera en su decisión entender cuál era su rol. Y que por nada ni por nadie él se desviara de su meta. Que por nada ni por nadie él se desviara de su meta. Que tuvieran claro cuál era su rol, que tuvieran claro cuál era el propósito que Dios tenía para su vida, que tuvieran claro cuál era su llamado. Y son cosas que muchas veces, aún en pleno siglo XXI en el cual estamos, la iglesia carece, mi hermano, de una seguridad del llamado, una seguridad del propósito, una seguridad en nuestras vidas de hacia dónde estamos caminando. Y necesitamos como iglesia, y necesitamos como familia, y necesitamos nosotros como personas, y aún en nuestro ministerio personal, estar definidos, entendidos en los tiempos, para qué Dios me llamó, cuál es mi llamado, cuál es mi propósito, cuál es mi función, dónde estoy. ¿Cuál es mi función, dónde estoy? Ahí habían varios, en Juan capítulo 2, habían varios actores. Cada uno de esos actores cumplía una función. Estaban Jesús, los discípulos, estaba el maestresala, estaban los sirvientes, estaba el esposo. Había muchos en el cual cada uno de ellos cumplía una función. Ahora nosotros, cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, cumplimos una función. Cumplimos una función, desarrollamos algo en el cual es imposible que otro lo haga. Pero necesitamos situarnos en la historia. Necesitamos ser parte de la historia, no quedar relegados ahí como algo que en algún momento funcionó. Dígale al que está a lo suyo, necesitamos situarnos en la historia. Necesitamos estar y ser parte de la historia. Sentirnos parte de la historia. El problema, mi hermano, pasa en las diferentes congregaciones cuando la gente no se siente parte. Cuando no nos sentimos parte de una visión, cuando no nos sentimos parte de una congregación, cuando no nos sentimos parte, solamente venimos, cumplimos a lo mejor con el venir, con el estar y nos vamos. Qué linda la alabanza, qué linda la palabra, qué lindo el momento que pasamos, pero nos vamos y seguimos en una rutina. Seguimos en una rutina diaria, seguimos en una rutina en la cual estamos desconectados de la vida de la iglesia. Estamos desconectados de la vida de la iglesia, de la vida de la familia. Y venimos a cumplir esa función, mi hermano, de tinajas ahí que en algún momento funcionaron o por tiempo, a lo mejor despaciado, funcionan, pero nuevamente quedan relegadas en el costado. Esperando otro rito. O esperando otro momento, o esperando otra actividad, o esperando que me llamen, o esperando que me digan, o esperando que me tomen. Yo necesito encontrar mi razón de ser donde estoy. Necesito entrar en una relación tan genuina como Pablo le decía a Timoteo, que él entendiera cuál era su rol, su posición, su llamado, su propósito. Y que nada lo desenfocara de ese propósito, que nada lo desenfocara de ese destino en el cual él tenía. Dígale al que está a lo suyo, que nada te desenfoque, que nada te saque de vista de dónde, hacia dónde vamos. Pero para ello, mi hermano, tenemos que entrar en la actividad y tenemos que ser parte de la historia. Tenemos que ser parte de la historia.
Las tinajas de piedra que estaban ahí, que en algún momento fueron utilizadas para un rito o eran utilizadas para un rito. Dios cambió las costumbres. Dios cambió las costumbres. No era costumbre poner vino, menos convertirlo, pero no era costumbre poner vino en tinajas que eran solamente para agua. Y Dios es un Dios que rompe los modelos y los moldes, en el cual nosotros queremos siempre que Dios se manifieste de la misma manera. Queremos que Dios siempre o creemos que Dios se va a manifestar siempre de la misma forma. Y no somos capaces nosotros de hacer cosas distintas y de entrar en una relación diferente con Dios genuina. Si hay algo, mi hermano, que rompe, si hay algo que destruye muchas veces los hogares, los matrimonios, la rutina. Por eso necesitamos, aún nosotros como iglesia de Jesucristo, mantener una relación fluida con Dios para que no se forme y no se transforme rutinaria. Que no se transforme en una relación, de miércoles, de domingo, y bueno, ahora ya hemos incorporado el martes de ayuno y estamos ayunando y la actividad ya, o tengo que escuchar esto, tengo que hacer aquello, sino que mi vida debe ser parte. Yo necesito sentirme parte y que la vida del Espíritu de la iglesia me haga vivir realmente lo que Dios está haciendo vivir a la iglesia. Y para ello yo necesito involucrarme. Dígale que está lo suyo. Necesitas involucrarte. Necesitamos involucrarnos. Porque si no nos involucramos, perderemos de vista nuestro objetivo y seremos, mi hermano, presa fácil de diferentes cosas que Pablo le alertó a Timoteo. Le dice: Timoteo, no te entretengas con cosas vanas, con pleitos, con tiendas, con idas, vueltas, con preguntas, con aquello, con otras cosas que pasan y que son realidades, pero que desenfocan nuestra vida. Desenfocan nuestra vida de nuestro objetivo, y nuestro objetivo es mirar, como hemos puesto como lema en este año. ¿Cuál es? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar ahí. Cuando bajamos nuestra mirada y empezamos a ver alrededor, es cuando perdemos de vista nuestro destino. Cuando perdemos de vista nuestro propósito. Y ahí empezamos a sentir el desgaste. Empezamos a sentir que las aguas, nos hundimos en las aguas. ¿Cuándo, mi hermano, cuando Pedro comenzó a hundirse? Cuando él sacó los ojos de Jesús. Mientras él mantuvo los ojos, puestos sus ojos en Jesús, él caminó sobre las aguas. Pero cuando vio todo lo que había alrededor, cuando vio el problema, cuando vio la dificultad, cuando vio todo lo que estaba alrededor, se sintió normal, se sintió mortal. Y él habrá pensado para sí mismo: es imposible que yo esté caminando sobre las aguas. ¿Y qué empezó a pasar? Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque era imposible. Pero manteniendo nuestros ojos en Jesús, aún lo imposible es posible. No sé cuántas cosas imposibles tú creas que tienes. No sé cuántas cosas imposibles hemos dejado de lado porque muchas veces lo hemos intentado demasiadas veces. No sé cuántos imposibles hay en nuestra vida que se han convertido en un lastre muy fuerte. Pero mi hermano, cuando ponemos los ojos en Jesús, lo imposible comienza a transformarse en posible. Porque no es con nuestra fuerza, nuestra capacidad, sino es en Dios. Y Dios viene a romper con esas rutinas. Y Dios viene a romper con esos moldes. Y Dios viene a romper con esas estructuras normales en el cual muchas veces encasillamos o estructuramos a Dios. Si Jesús quería transformar el agua en vino, bueno, tendría que haber buscado una vasija que era para vino. Pero Jesús lo hizo de una manera distinta. Ocupó algo que era imposible que se ocupara para vino y transformó el agua
en vino. Yo quiero que en esta noche tú puedas creer que Él puede cambiar y transformar nuestra vida y que Él puede cambiar y transformar circunstancias. Yo no sé qué circunstancia está en tu vida, en tu entorno, que necesita ser transformada, que necesita ser cambiada, que necesita usted y yo movernos del común denominador y romper con esas rutinas y romper con esos moldes que siempre hemos pensado o hemos llevado a que Dios se maneje como nosotros pensamos que se debe de manejar. Y Dios es un Dios que va siempre a ir a romper con nuestros pensamientos y nuestra forma de pensar y de sentir, porque Él es un Dios vivo y real, y que nunca entrará en un modelo. Él es un Dios de relación. Él es un Dios de relación genuina con nuestra vida. Por eso en esta noche yo quiero que cierre sus ojos. Ahí donde está. Y aunque nos hemos sentido muchas veces a lo mejor aislados del ruido, aislados de la historia, así como las tinajas, yo quiero que en esta noche deje que Dios lo haga parte de la historia. No está solo. No estamos solos, somos parte de. Somos parte de un organismo vivo y que ese organismo vivo a nosotros nos mantiene con vida. Adórelo a Dios, pídale a Dios en esta noche.